Portal Agropecuario nuevamente con toda la información y en este caso, como hacemos habitualmente, nos vamos a conversar con la licenciada Iris Speroni para hablar de muchos de los temas que nos afectan a los argentinos, que muchas veces no entendemos, que otras veces entendemos, pero que lamentablemente no podemos solucionar. ¿Cómo le va, Iris? ¿Qué tal? Saludos a la audiencia. Bueno, el gusto de volver a compartir con usted estos minutos. ¿Cómo está viendo hoy el accionar de un ministerio que se ha puesto como su núcleo central del gobierno, como con esa suma del poder público que es el Ministerio de Economía? ¿Y cómo está viendo, por otro lado, qué puede hacer la oposición en el caso que sea gobierno, si hay ideas, si hay planes, si es más de lo mismo o se va a cambiar algo? Bueno, no sé ni por dónde empezar. Bueno, empecemos por lo que está pasando. Desde que está este gobierno hay un desdoblamiento del tipo de cambio que es una tragedia diferente de la del gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri el tipo de cambio estaba retrasado, lo cual genera enormes problemas en la producción local porque las importaciones pasan a estar subsidiadas y las exportaciones desvalorizadas. Pero, bueno, dicho esto, había un solo mercado cambiario. El mecanismo que usó el gobierno de Mauricio Macri para bajar artificialmente el tipo de cambio era inundar la plaza de dólares, y para inundar las plazas de dólares, para vender los dólares baratos, lo que hizo fue endeudar al país en dólares, conseguía esos dólares y los tiraba al mercado para bajar artificialmente la cotización. Entonces nos generó una gran deuda por un lado, para que después los amigos de siempre compraran dólares, y por el otro lado el perjuicio en la economía real que eso tiene, que es debilitar las exportaciones y subsidiar las importaciones. El mecanismo que usa el actual gobierno para lograr lo mismo, es decir, tener artificialmente bajo el dólar, como no se puede endeudar o no quiere endeudarse, se está endeudando, pero bueno, no quiere, no puede, lo que sea, es decir, bueno, yo le vendo los dólares que tengo a algunos. ¿Con qué criterio? Con el que se me ocurra. Entonces, tenemos por un lado que todo aquel que produce bienes de exportación cobra la mitad de lo que su producto vale, obligando a que la Argentina trabaje a media máquina, porque al cobrar la mitad hay muchas explotaciones que pasan a dar negativo, entonces no se trabaja. Pero por el otro lado, generando competencia desleal con los que producen bienes que a la vez se importan. Porque si yo produzco, qué sé yo, alguna pieza metalmecánica, alguna máquina o lo que sea, tengo que competir con mi homólogo brasileño, que yo compro el producto brasileño a mitad de precio. Se importan tractores de Brasil, por ejemplo. Bueno, eso es el perjuicio en la economía real. Ahora bien, ¿cómo es el mecanismo para que eso pase? Bueno, lo que han decidido las autoridades ya desde el principio es que algún funcionario público decida: usted sí puede comprar dólares a mitad de precio, usted no puede comprar dólares a mitad de precio. Eso obviamente genera un circuito de sobornos, porque no puede ser de otra manera, tener una persona que diga usted sí, usted no. Por eso saltó por el aire la persona encargada, que era Culfas, y ahora el nuevo equipo tiene a su responsabilidad decidir este sí, este no. Ahora se están agarrando la cabeza viendo en qué se fue la plata del año pasado, porque se compraron Ferrari, se compraron aviones privados a mitad de precio. Eso es lo de menos, porque la Ferrari está. Se dibujaron un montón de importaciones de bienes que jamás llegaron a la Argentina. Gente diciendo voy a comprar tal cosa,
comprando 5 millones de dólares a mitad de precio y trayendo a cambio un bien que sale $300.000 o no trayéndolo. Hay empresas enteras que jamás la aduana les revisa nada. Por ejemplo, todo el complejo de la industria automotriz y las autopartes. Entonces, hay como un gigantesco patrón de corrupción dentro del equipo económico. Para que la audiencia tenga idea de cuánto estamos hablando, el año pasado se exportaron 88.000 millones de dólares. Ese dinero entró todo al Banco Central y funcionarios públicos vendieron esos 88.000 millones de dólares a mitad de precio. Con lo cual, el botín a repartir entre los amigos del gobierno y funcionarios corruptos fue de 44.000 millones de dólares en un año. No hay negocio en el mundo que dé 44.000 millones de dólares en un año. No hay nada. O sea, uno agarra cualquier industria de Estados Unidos y no gana 44.000 millones de dólares en un año. Entonces, por más que eso tiene un gigantesco costo para el país de pobreza, de desocupación, de desindustrialización, de pobreza de servicios públicos, es un botín tan interesante, tan grande, que nadie lo quiere desarmar. Entonces, bueno, vamos a la segunda parte de su pregunta. ¿Qué está haciendo la oposición? Y la oposición ve que tiene la posibilidad de agarrar ese botín. Lo que quieren es meterle mano, no quieren desarmarlo. Entonces uno tiene propuestas de sí, vamos a desarmar el cepo, pero no en un día, sí, vamos a deshacer las DEX, los derechos de exportación, pero no inmediatamente. Después propuestas como la de Manes, que dice, voy a aumentar los derechos de exportación. Este es un botín que se reparten por igual el kirchnerismo y los radicales. Los radicales manejan el Banco Central desde el 83 a la fecha, salvo un breve interregno con Roque Fernández y con Pou, que por eso lo echaron, para volver a poner gente del radicalismo. Y la Secretaría de Industria, que es la que dice usted sí, usted no, la viene manejando la UIA, poniendo su gente desde el principio, desde el 83 a la fecha, si no antes. Nada va a cambiar, ni en Juntos con el Cambio, ni con el kirchnerismo, a menos que la sociedad diga, bueno, hasta acá llegamos con este ciclo de pobreza, empobrecimiento, desindustrialización, pérdida de calidad de vida, pérdida de ingresos. Ahora, evidentemente, una situación a todas luces, como usted dice, se viene generando hace muchos años, y que bueno, habrá que ver de qué manera, a través, estimo yo, que del proceso eleccionario pueda salir alguna definición respecto a esto. Incluso en los últimos días ahí se conocieron algunas intervenciones de la AFIP en esto que estaba planteando, ¿no? En importaciones que no se registraron y plata que no fue donde tenía que ir. Pero evidentemente, como usted plantea, hay que darle un corte y supongo que ese corte podrá venir de un nuevo cambio en la conducción del país y que tenga claro los ejes hacia dónde tienen que ir. Sí, para mí me queda claro que el grupo que gobierna el país no tiene ningún interés en cambiar las cosas. Y para mí es un grupo de, bueno, lo que dije, de radicales con el kirchnerismo, que están muy cómodos suplantándose el uno al otro si fuera necesario para cambiar un poco el barniz, pero cuya política es la misma. Ahí estaría un poco lo que habla, en ese grupo estaría un poco lo que habla Milei siempre de la casta. Sí, para mí el éxito de esa propuesta, de esa frase o de ese eslogan de él, es que
usando términos deportivos, puso justo la pelota. Entonces, toda la población común, los que no tienen acceso al poder, entendemos que están todos confabulados para apropiarse del botín, a una costa de que nosotros la pasemos mal. Entonces, bueno, uno los percibe como amigos unos de los otros en contra de los intereses del pueblo. Y bueno, yo soy más vieja, tengo otro tipo de vocabulario, digo, bueno, son interventores en contra de los intereses de la nación y en contra de la felicidad y bienestar del pueblo. Él lo dice, son una casta, pero creo que la idea es la misma y creo que pegó mucho en la población porque es lo que la población piensa y siente. La interrogante es saber si al registrarse el cambio, la población va a tener en claro que la salida pasa por ahí y respaldar medidas de gobierno que vayan en ese sentido, ¿no? Bueno, hay que explicarlo bien porque por ejemplo, hay un discurso que es que lo empezaron, por lo menos yo lo tuve que sufrir en la facultad en la década del 80, todos profesores radicales, que se llamaba estructuralismo, que se debe llamar igual todavía. Yo no volví a pisar la facultad de todas formas desde el día que me recibí, pero que bueno, que los derechos de exportación son buenos porque se controla el precio interno de los alimentos y se desacopla el precio internacional del local. Eso es un verso de los radicales que se llamaban desarrollistas, bueno, y que por alguna razón ahora gente que se dice kirchnerista se apropió de ese discurso. Yo escuché a algunos economistas cercanos a la vicepresidente que tienen ese verso radical. Los radicales todos lo compran, por eso Manes propone aumentar los derechos de exportación, y es la ideología predominante en la UBA, en la Universidad de La Plata, en el Instituto de Itela, en la Universidad de Itela. Y en alguna forma está muy imbuida a través de los periodistas en crónica, en cualquier noticiero, y le metieron a la gente que los derechos de exportación son para que el pan esté más bajo. Es una gigantesca mentira, porque el trigo es el 6% del precio del pan e influye más el alquiler de la panadería o el costo de la electricidad o las cargas sociales del personal que el trigo. Pero está instalado. Entonces dice, ay no, si vamos a exportar más carne, entonces la carne va a ser más cara y yo no voy a poder comprar carne. Y el problema que la persona tiene es que su sueldo es de $200, no que la carne es cara. Pero hay todo un discurso único de la totalidad de la prensa sobre la población, muy bien armado. Voy a dar un caso específico. Cuando el Ministerio de Guzmán quiso armar el fideicomiso del trigo, que todo el mundo sabía que era un delito, digamos, era armar todo para armar un delito, y ahora vamos a hablar qué hicieron los agentes involucrados, ¿no? Y que eso, bueno, realmente salió en la prensa cuando los molineros lo dijeron, cuando la Cámara del sector dijo, esto es una vergüenza. Pero salieron un montón de notas donde había panaderos
en la televisión explicando que había que hacer este fideicomiso porque era la manera de que el pan estuviera barato en las panaderías. No sé si le dieron plata o no a los panaderos que salieron en la tele, pero en la televisión hubo una campaña que duró fácil un mes, donde había panaderos diciendo que la solución para que el pan no aumentara de precio era hacer este fideicomiso del trigo. Esto lo explico para tratar de difundir los mecanismos que tiene el poder para introducir cualquier cosa y donde hay un batallón de pseudoperiodistas que bajan cualquier cosa que el poder maquine. Y siempre hay gente que se presta a esas maquinaciones que van en detrimento de la población. Pero se le explica lo contrario, el discursito está bastante bien armadito y la gente lo compra. Entonces, creo que hay una tarea por parte de quienes pensamos que todo lo que se está haciendo es en contra de los intereses de la población para tratar de explicar el detrás de bambalinas y cómo hay que desarmar todos esos mecanismos de apropiación de dineros públicos para que la gente viva bien. Pero básicamente lo que la gente necesita para vivir bien es que los sueldos sean decentes. En ningún lugar del mundo se vive bien con $200. Entonces, si una persona gana 100.000, 120.000 pesos, no puede vivir bien. Ni acá ni en Camboya, no hay forma. Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar es que la gente gane buenos sueldos y empezar a acomodar todos los precios internos. Pero hay una lucha en los medios de comunicación, en el discurso público, que nadie quiere dar y que hay que darlo. Sí, lo que pasa es que en muchos casos intencionadamente, en otros casos por el facilismo de la información. En este caso hay muchas entidades relacionadas con el sector panaderil afines al gobierno, que son las que salieron a defender el fideicomiso en su momento. Y también es cierto que muchos de los medios, en vez de generar investigaciones serias, van a cualquier primer local que se encuentran y le consultan y, como usted dice, instalan una realidad que no es la correcta, ¿no? Que no es la definitiva. Sí, para mí hubo una orden del Ministerio de Economía o desde la Secretaría de Industria o de quien fuera, y hubo plata para hacer esas cosas. Pero vamos a la otra cara del tema. Hubo mucha gente que se perjudicó con eso, y sin embargo, las cámaras del sector que agrupan a los perjudicados no pusieron un amparo, que estaban en todo su derecho, porque en el fondo fue instalar un impuesto adicional, creo que era del 4%, sin haber pasado por el Congreso y generando un claro perjuicio para un montón de gente. Y sin embargo, cualquier juez hubiera dado un amparo inmediatamente, no lo pusieron. Y las cámaras de molineros, cuando vieron que en realidad todo eso iba direccionado a 4 amigos del funcionario de turno, protestaron. No protestaron al principio porque pensaron, capaz que me toca algo. Cuando vieron que no, que era algo totalmente para 4, dijeron, no, esto es una barbaridad. Lo que dijeron estaba totalmente bien. Y bueno, acá no pasó nada, se desarmó, no se investigó el dinero desviado y acá no pasó nada. Entonces, ni los perjudicados, ni los que se quedaron afuera del negocio fueron a la justicia no actuó de oficio, lo cual demuestra que nuestro sistema judicial es inexistente, es un desastre. Y bueno, los funcionarios involucrados, se mutis por el foro y acá no pasó nada. Un negocio de millones de pesos. Y le agradezco mucho estos minutos, como siempre, con la claridad y tratando. Venimos hablando de estos temas. Yo creo que si hiciéramos un raconto de los programas, en algún momento íbamos a llegar a la conclusión de que por ahí es el camino y quizás alguna vez lo podamos lograr desde el lado suyo haciendo docencia. Le mando un gran abrazo. Sí. Quisiera agregar algo para la audiencia, para que no quede con la idea de que esto es irreversible y estamos destinados al fracaso. Nada que ver, es un país riquísimo, con un montón de oportunidades, con un montón de capacidad instalada.
se toman, por un lado uno puede decir, bueno, nos robaron 44.000 millones de dólares en el 2022. Pero uno puede pensar lo contrario, es si este año o el año que viene no los roban, hay 44.000 millones de dólares para hacer escuelas, para desarrollar los ferrocarriles, para tener nuestra propia flota, para que los que trabajan reciban el fruto de su trabajo y mejoren sus instalaciones, mejoren los sueldos de su personal. En algún punto es la teoría de Barrio Nuevo, hay que dejar de robar 2 años. Peor están los países donde no hay nada que robar, porque entonces no se puede dar vuelta a la taba. Ahora, si yo en un solo año puedo tener 44.000 millones de dólares adicionales, es un país que puede empezar a prosperar con mucha rapidez. Eso solo quería decir. Coincido con usted. Le mando un gran abrazo. Un abrazo, saludos a la audiencia. Iris Speroni, economista, hablando de las cosas que nos pasan a los argentinos, que muchas veces nos vemos, otras las sufrimos, y dejando este mensaje de esperanza que es así. Argentina es un país muy rico, tiene todos los climas, todos los suelos, tiene todo, tenemos todo por ganar. Así que en algún momento, como ella dice, la taba se tiene que dar vuelta.